Ni de piscina ni de playa. Piscina. Playa. De playa. De playa, sí. Sí. Yo de piscina de invierno, de verano no. Playa. Las piscinas son el mejor aliado para aquellos que se quedan en casa en vacaciones. Fíjense en este dato, el año pasado solo en las piscinas municipales de la ciudad de Zaragoza se registraron más de 900.000 usos. Muchas preguntas, seguro que las tienen. ¿Cómo se preparan las piscinas para la época estival? ¿Cómo es su mantenimiento? ¿Y qué normativa tienen que cumplir para poder abrir sus puertas? Estamos en la Puebla de Alfindén, en la comarca de Zaragoza. En estos días, sus vecinos se encuentran en pleno proceso de limpieza y adecuación de sus piscinas. El objetivo, que todo esté perfecto antes de su apertura al público el próximo 1 de junio. Hola, Hola, Sebas. muy buenos días. ¿Cómo va el tema? Pues nada, aquí estamos ya dándole los últimos retoques. ¿Han quedado bien las juntas para abajo para que los chavalicos no tengan Nada, ahí han quedado problemas? perfectamente. Ya están todas tapadas por las paredes, por el coronamiento también los hemos tapado. Me ha revisado también lo de las duchas, Los que de le las duchas habíamos ya están- quedado. Sí, también las hemos revisado, les hemos dado unos retoques y bueno, en principio bien. Pues mira, aquí en temporada tenemos 3 socorristas, 3 personas que están también ahí en la entrada. Luego tenemos también pues los que llamaríamos de mantenimiento, que vienen, que están también durante el fin de semana. Pues nos juntamos más o menos unas 9 personas fijas para llevar perfectamente la piscina. Javier, ¿qué tipo de contrato tiene aquí la gente? Pues mira, tenemos un contrato que es por temporada, del 1 de junio al 8 de septiembre. ¿Cuánto cobra más o menos la gente de media aquí o depende del trabajo? Pues es todo conforme a convenio, socorristas por igual por unos 1.000 o 1.200 euros, creo. El proceso de selección normalmente está hecho en una bolsa que tenemos ahí en el Ayuntamiento de Trabajo, donde la gente se apunta. Os voy a contar el precio de las entradas que tenemos para este año y que llevamos manteniendo desde hace muchos años, porque la verdad es que el precio es muy económico. Tenemos unas entradas infantiles que valen a 2,50. Los adultos tienen una entrada de adulto que es blanca y esta es de 5 euros. Y luego tenemos unos abonos de 10 entradas, que estos ya no son individuales, que estos pueden entrar cualquier miembro de la familia o pasarlo de uno a otro, ¿vale? Y estos cuestan los de adultos 35 y los de infantiles 23. Bueno, pues ahora lo primero que hacemos en la temporada, vaciamos las piscinas, las limpiamos con una máquina de agua a presión y un producto para quitar los residuos de cal y sedimentos y procedemos al pintado y a la desinfección de toda la instalación. Así lo que garantizamos es que toda la instalación está totalmente desinfectada y antes de colocar el agua nueva no tenemos ningún patógeno dentro del agua. Esta piscina mide 450 metros cuadrados de superficie, 25 metros de largo, 12 metros y medio de ancho y en la parte más profunda 1,80. Gastamos unos 250 kilos de pintura. ¿Cuántos litros de agua caben en esta piscina? En esta piscina más o menos 500.000 litros. Se gastan unos 10.000 litros de cloro en la temporada. Esto es la sala de máquinas de las piscinas. Por aquí se depura todo el agua, es una zona importante. Antes de abrir instalaciones, lo más importante, después de que esté todo esto cerrado durante casi 9 meses, es la retirada de polvo, mucho polvo. De esto pasamos a descalcificar. Lo último que hacemos es desinfectar con lejía, que eso es lo que se va repitiendo a lo largo de todo el verano, sin parar, o sea, absolutamente todos los días hay que pasar por aquí, mañana y tarde.